Gracias, presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Como ya lo mencionó, en el mes de octubre la población desocupada en México fue de 1.5 millones de personas, de acuerdo al INEGI, lo que muestra una reducción anual de 142,000 ciudadanos que salieron del desempleo. De hecho, respecto a la tasa de ocupación, se nos ubica entre los primeros lugares a nivel mundial, por encima de Japón, China, incluso Estados Unidos. Su opinión al respecto, y si con este aumento que se acaba de anunciar en el salario mínimo ya se piensa en el próximo objetivo para el siguiente año en ocupación laboral. Nosotros planteamos en el presupuesto, en el paquete que se envió al Congreso, que va a haber un crecimiento del 2.3%. Ahora que me he reunido con las calificadoras, nos preguntan que en qué basamos eso. Dije, pues es que nosotros no solo dejamos a que el mercado haga su función, nosotros somos parte del impulso al desarrollo económico. Durante todo el periodo neoliberal también se abandonó la idea de que el Estado debía participar en la economía y debía impulsar la economía. Tanto que se llegó a decir que no debería de haber política industrial, que es como el absurdo más grande. Nosotros lo que planteamos, y además lo estamos haciendo con el sector empresarial, con los trabajadores, tenemos un plan para el país que le llamamos el Plan México, que incluye un aumento en la industrialización de México para producir en México lo que hoy estamos importando. Entonces, esto va a permitir que no solamente aumente el salario mínimo como lo estamos planteando, sino que haya más empleo, porque es un plan de desarrollo para el país. Y además, seguir con los programas de bienestar, que hoy ya son derechos, el aumento al salario mínimo, que lo que hace es pensar siempre en el pueblo de México y particularmente en el que menos tiene, en la que menos tiene. Entonces, es una visión que se llama economía moral y que tiene un pensamiento que se llama el humanismo mexicano. Cuando estuve en campaña dije que había dos elementos centrales que íbamos a impulsar. Uno, continuar con la transformación iniciada por el presidente López Obrador, que tiene que ver con esta esencia. Y lo segundo es tiempo de mujeres. Y las dos cosas las estamos impulsando y las vamos a seguir impulsando. El modelo mexicano es único en el mundo, único. El próximo año vamos a destinar más de 800,000 millones de pesos en programas de bienestar. No solamente ayuda a quien menos tiene, sino que le da una fuerza a la economía mexicana enorme, porque impulsa el mercado interno. Al haber más recursos en las familias mexicanas, pues hay más consumo y ese consumo se traduce necesariamente en más producción y queremos que esa producción, la mayor parte de ella, se quede en México y fortaleciendo el tratado comercial y la relación que tenemos con otros países a través de este mecanismo de los polos de bienestar. Por eso nombramos este consejo. Entonces, por eso hablamos de un crecimiento económico mayor, de disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades y del bienestar, que sigue siendo nuestra máxima para el pueblo de México, que está vinculada con la felicidad. Porque si no hay bienestar, difícilmente se puede alcanzar la felicidad. Muchas gracias, presidenta. También preguntarle, de su opinión, en recientes días el expresidente Felipe Calderón tuvo una participación en Madrid y en un foro organizado por la Fundación EOS, una plataforma de ultraderecha, y en este foro criticó su gobierno, el del expresidente López Obrador, al igual que esta dirigente Isabel Díaz Ayuso, de la Comunidad de Madrid, y la acusó, cito, de estar instalada en la sombra del resentimiento, de manipulaciones y polémicas inventadas, esto por exigir pues una respuesta
a la petición de perdón por parte del rey de España por los abusos y atropellos cometidos durante la conquista y el periodo colonial. Salió nuevamente este tema. ¿Ustedes creen que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco? Claro que no. O ¿cómo se llama? El que está allá preso en Estados Unidos. Genaro García. O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México algún día? Es que hay mucha soberbia. Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, el próximo año son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿sí, no? 1325. Y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos y fortalece las relaciones. Han pedido perdón. Ahora recientemente otra vez Biden hizo un perdón del presidente Biden. Engrandece, reconoce que hubo atrocidades, reconoce que hubo violaciones terribles a los pueblos originarios. Eso no empobrece a un pueblo o estar instalado en el pasado, no. Reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se construye una nueva historia? Entonces, no estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente. Y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco. A lo mejor y él resuelve muchos problemas hasta de él mismo. Gracias, presidenta. Y vamos a seguir insistiendo en el perdón a España. Y también que quede claro, porque es importante, eso no quiere decir que estén rotas las relaciones diplomáticas o que no, México y España, pueblos y naciones, tienen una gran relación. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en ello, porque además, en su momento, lo escribí hace poco porque todavía no cierro la posibilidad de escribir el libro sobre la transición histórica. Ahí en mis ratitos libres sigo escribiendo, que hicimos juntos el presidente López Obrador y su servidora, por todo el país. Y ahí estaba escribiendo una conversación que tuve con él en algún momento de esa gira, donde él me dijo que le comenté que no iba a invitar al rey de España a la toma de protesta, y él me dijo: no necesitas hacerlo, puedes decir, pues eso fue un asunto de López Obrador y ahora entramos a una buena nueva relación. Y yo entonces le dije, es que lo que hizo, primero, el no haber contestado la carta. Primero, estoy de acuerdo con que se pida la disculpa. Segundo, el no haber contestado aquella carta que le envió de manera bilateral, que después difundió él, que era una carta muy bien escrita, y además abriendo esta posibilidad de que se hiciera de manera conjunta. No se contesta, y no solo no se contesta, sino que se filtra una parte de la carta, y después el entonces canciller de España habla de una manera muy ofensiva sobre la carta, y después se desata una campaña contra el presidente López Obrador en España. Entonces, no es una ofensa solo al que entonces era presidente,
que ya por solo hecho de ser presidente requería la atención de una respuesta bilateral, sino era una ofensa al pueblo de México. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Y no es quedarse anclado en el pasado. Nosotros, miren qué bien estamos viendo al futuro y al porvenir. ¿Pero ya se considera que ya no hay pausa, Presidenta? ¿Ya no hay pausa con España? ¿Perdón? ¿Ya no hay pausa entonces con España? El presidente López Obrador había dicho que esta podría terminar. Había pausa, quería decir, con el embajador. Y además la relación sigue y continúa, y eso siempre ha sido con el presidente López Obrador y ahora. Pero eso, la solicitud de la disculpa, los 6 años que yo esté en el gobierno, la vamos a mantener. Bueno, sí, a los 3 años nos ratifica el pueblo de México. Presidenta, buenos días. Tania Damián de Ángulo 7 de Puebla. Preguntarle primero un tema en el Instituto Nacional